Buenos días, tengan todos amables radioyentes, televidentes, internautas, donde quiera se encuentren. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día jueves 26 de noviembre. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos en esta hora porque nos das esta grande oportunidad de estudiar las Escrituras, de comprender, Señor, tus dichos, de comprender, Señor, tus palabras. Ayúdanos, por favor, a aplicarla a nuestra vida. Acompáñanos y sé tú el Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nosotros vamos a mirar cómo el Señor nos da una tremenda lección allí en la cruz del Calvario. Una lección que cuesta poner en práctica, pero que en el plan de Dios estaba que la estudiáramos hoy, para que no nos olvidemos que esa lección se debe practicar en la vida. ¿Cuál es la lección? Esta encuentra en Lucas 23, versículo 34. Dice Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice Jesús. De las 7 frases o declaraciones que Jesús dio desde la cruz, esta fue la primera. Pedir al Padre que perdonara a todos sus enemigos, a todos los malhechores, a todos los que le daban muerte. Oh, qué misericordioso es el Señor. Cuánto amor, que aún en la cruz pide por ellos. No cabe duda que esto fue el cumplimiento de una profecía que anteriormente había dado el profeta Isaías. La voy a leer para ustedes. Isaías 53, versículo 12, dice: Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Sí, porque justamente esto es lo que miramos aquí en la cruz del Calvario, orando al Señor por los transgresores, cumpliéndose perfectamente estas palabras que el profeta Isaías había dicho. Ah, mis hermanos, cómo el Señor estaba allí derramando sangre, y era por amor aún de aquellos que lo habían clavado, que lo habían flagelado, que lo habían humillado. Pero es interesante las palabras de Cristo cuando dice que no saben lo que hacen. Y es que la verdad, si ellos hubieran sabido realmente lo que estaban haciendo, pues no lo hubieran hecho. Pero estaban, no cabe duda, que siendo instrumentos de Satanás allí. Esto de que no saben lo que hacen es respaldado por los mismos apóstoles. Porque el apóstol Pedro dice en el libro de Hechos 3, versículo 17, que cuando estaba ante la multitud predicándoles, ya después que Cristo había resucitado, Él les dijo estas palabras que específicamente los presenta como que ellos tampoco supieron lo que hacían. Dice Hechos 3:17: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y él está hablando aquí
de la muerte de Jesús, de cómo Él, siendo justo, prácticamente le habían dado muerte, tanto los gobernantes como la misma nación, la misma turba. Y Él les dice, sé que por ignorancia lo hicieron. Pero el mismo libro de Hechos, en capítulo 13, versículo 27, lo vuelve a reiterar. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Esto de que no conocieron es que no entendieron. Y así nosotros miramos que en 1 Corintios 2:8 es reiterado también el hecho de que no entendieron o de que no supieron lo que verdaderamente estaban haciendo. 1 Corintios 2:8, la palabra aquí dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces miramos que Jesús y los apóstoles sabían de que esta gente pues no sabían a profundidad lo que estaban haciendo o lo que hicieron, y por eso el Señor pide perdón por ellos. Dice el don profético comentando esto: el Salvador no dejó oír un murmullo de queja, su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fueran perdonados, porque no saben lo que hacen. Deseado de toda la gente, páginas 693 y 694. Qué tremendo ejemplo el que nos da el Señor cuando hace esto tan noble de perdonar a todos los que le maltrataron. Sigue diciendo el don profético que si hubieran sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos. Pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Interesante esto, hermanos. No sabían lo que hacían, pero sí tuvieron su oportunidad de saberlo. Tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador. Dice, algunos iban a ver todavía su pecado, arrepentirse y convertirse. Otros por su impenitencia iban a hacer imposible que fuese contestada la oración de Cristo en su favor. Pero asimismo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba adquiriendo el derecho a ser abogado de los hombres en la presencia del Padre. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo. Abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. La misma página del deseo de toda la gente es la 693. Pero miren esto, qué interesante. Que en la declaración perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Allí, hermanos, el Señor estaba prácticamente
abarcando a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuera a vivir. En otras palabras, el Señor ahí estaba orando por los pecados nuestros también, que un día cometeríamos. Todos en cierta manera somos culpables de la crucifixión del Hijo de Dios, pero a todos el Señor nos ofrece su perdón ahora. De manera, hermanos, que todos podemos tener paz con Dios y heredar la vida eterna si queremos, aceptando su perdón. Qué bueno es el Señor. Tú eres culpable de haberle dado muerte a Cristo. Yo soy culpable de haberle dado muerte a Cristo. Pero de todas maneras, Cristo me dice que me perdona. De todas maneras, Cristo le dice a su Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No cabe duda, hermanos, que esto también nosotros lo debemos replicar en nuestra relación con nuestro prójimo, cuando se trata también de ofensas que nos hacen. También nosotros debemos orar por nuestros enemigos, ¿no creen ustedes? También nosotros debemos imitar a Jesús en esto. Yo creo que nadie nos ha hecho lo que a Jesús le hicieron. Y sin embargo, hermanos, Jesús perdonó. ¿Podemos nosotros perdonar también al que nos ha ofendido? De eso se trata la lección de hoy. De contemplar el carácter de Cristo y ver el nuestro. Y mirar que esa deficiencia nuestra podemos hoy, hermanos, solucionarla poniendo en práctica lo que Jesús hizo con sus enemigos. Dice el libro de Mateo 5, verso 44, acerca de esto que nos toca hacer a nosotros ahora para con aquellos que nos han ofendido o nos ofenden. Dice así Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, así como en la cruz él oraba, pidiendo perdón por todos aquellos, dice, ustedes también hagan lo mismo. Ustedes también, dice el Señor, perdonen y al mismo tiempo oren por ellos, por los que os ultrajan, por los que os maldicen. Ámenlos, dice el Señor, bendíganlos. Oh, hermanos, qué tremendo. El Señor, en cuanto al desarrollo del carácter, quiere que lleguemos hasta allí. Y eso, siendo sinceros, pues nos resistimos, ¿no es cierto?, a querer perdonar al que nos ofende. Pero de eso se trata, hermanos, el cristianismo, de seguir las pisadas de Jesús, haciendo lo que él hacía. Dice el libro de Lucas capítulo 6, verso 28, lo siguiente. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Alguna vez nos han calumniado, hermanos? ¿Alguna vez han levantado falsos testimonios de nosotros? ¿Alguna vez la gente ha inventado cosas de nosotros y las anda divulgando para desprestigiarnos? Bueno, el Señor dice que hay que orar por ellos. Hay que orar por los que nos calumnian. Tenemos que llevar, hermanos, a la práctica lo mismo que Jesús hizo en la cruz. En otras palabras, debemos de ser como Esteban. ¿Qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? Hechos 7, versículo 60. Miremos acá estas palabras. Hechos 7, versículo 60, dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
o sea, murió. Igual que Jesús, hermanos, antes de morir, Él le pide al Señor que les pase por alto ese pecado. Ora por sus enemigos, pide a Dios que los perdone. Qué tremendo. Cuando lo estaban apedreando, miren ustedes. Y luego dice Pablo en Efesios 4:32 lo siguiente. La Escritura dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De manera que este día el Señor dice, hagan lo mismo que yo hice en la cruz del Calvario. Aprendan la lección que les doy allí en cuanto al desarrollo del carácter. Y es perdonar a todos los que les hayan ofendido. No nos han golpeado como golpearon a Cristo. No nos han flagelado como lo flagelaron a Él. No nos han humillado como lo humillaron a Él. Tal vez solo han hablado de nosotros. Tal vez solo andan hablando allí para desprestigiarnos, para que no crean en nosotros, para que no apoyen tal vez la obra que hacemos. Pero de todas maneras hay que orar por ellos, dice Jesús. Esta lección, hermanos, creo que es la lección más difícil de poner en práctica por el orgullo que nos caracteriza. Porque todavía, hermanos, no nos hemos rendido completamente al Señor. Pero Dios trajo esta lección ahora para que la apliquemos en nuestra vida. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Haciendo lo que Jesús dijo un día que debíamos hacer y que se encuentra en Marcos 8, verso 34. Marcos 8, verso 34, dijo Jesús de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Solamente así, hermanos. Negándonos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz también como Cristo la tomó y morir a nuestro yo. Es la única manera como podemos practicar la lección que Jesús nos enseña este día allí en la cruz. Dios nos ayude para que efectivamente esto se pueda dar en nosotros. Que nos neguemos a nosotros mismos y perdonemos al que nos ha ofendido. Y de esta manera seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Vamos a orar a pedírselo para que esto pueda ser realidad. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos los que podamos. Padre nuestro, es impresionante, Señor, ver que en la cruz nos das esta grande lección en cuanto al desarrollo del carácter, cuando se trata, Señor, de perdonar a los demás, que debe ser tan grande ese perdón, que abarque a todos aquellos que nos ofenden de la manera más fea, como tú también perdonabas a los que te maltrataban. Señor, te rogamos que nos ayudes a que nosotros podamos practicar esta lección. Que efectivamente en nuestra vida, Señor, no haya rencor contra nadie y que tengamos por tu gracia esa capacidad de perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos a poner por obra esta lección. Ayúdanos, Señor, a mirar de que, aunque aquellos no lo sabían, pero eran culpables y de todas maneras tú les perdonabas la culpa, así también nosotros, Señor, perdonemos la culpa de aquellos que nos hayan calumniado o que nos estén haciendo daño. Ayúdanos a poner por obra esta palabra, a vivirla. Transfórmanos de tal manera, Señor, en nuestro corazón, que esta palabra la llevemos a la práctica
ahora mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.